¿Sabías que la distribución de equipo médico encierra una logística muy específica y de atención al cliente profunda? Mundo Ejecutivo presenta. En México existen muchos industriales donde se dedican no solamente a comercializar bienes y servicios, sino a realizar innovación continua en procesos que pueden ahorrar mucho dinero a industrias específicas. Este es el caso que vamos a ver en el programa de esta semana, así que no se pierdan Factor Económico, donde hablaremos de innovación y distribución de equipos y maquinaria médica. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saluda el doctor Enrique Pressburger. Bienvenidos a Factor Económico, donde analizamos pues justamente la economía entre líneas para entender al país, a nuestra empresa y a nuestra cartera. Y el día de hoy, agradeciendo algunos de los comentarios que nos hacen llegar amablemente por redes sociales, pues estamos metiéndonos en temas industriales específicos y tenemos un invitado de lujo el día de hoy, que es Alex Bobadilla, quien es director general de XL1, empresa dedicada a la distribución y venta de equipo médico especializado en cardiología y urología, que nos va a hablar no solamente pues, de los servicios que presta, sino algunas cuestiones sobre las que él innova a manera de compañía y en lo personal, que nos dan, digamos, una lección de negocios disruptivos en tiempos de pandemia y cómo hay que reinventarse para este tipo de cosas. Así que, antes que nada, bienvenido, Alex, gracias por estar con nosotros. Es un placer, Enrique, qué gusto que me compartas esta oportunidad para poder platicar contigo y con el público acerca de mis experiencias y también, sobre todo, de cuál es la visión que tengo acerca del mundo de la salud en este momento. Claro que gracias, mi querido Alex, bienvenido, además gran amigo. Y justamente empezaría por esa pregunta, como una opinión educada, ¿cómo enfrenta una empresa como la tuya del sector salud 2021? ¿Cuál es una visión macro que nos pudieras compartir acerca de tu sector y del país? Ok, bueno, lo primero es tener una oportunidad en este momento de ya haber vivido la experiencia de los pasados 11 meses en donde nos cambió totalmente la dinámica de los negocios. El tema más relevante que generó la disrupción en la economía fue el tema de salud. Y por ende, yo estar metido en este negocio de los equipos médicos, pues se afectó directamente. Entonces, hay varias circunstancias que permiten que en este momento 2021 lo veamos desde una perspectiva más optimista, más favorable, porque ya tenemos la experiencia de los meses atrás de cómo se restringió toda la circunstancia para comercializar los equipos y también cómo se movieron las necesidades de los pacientes y cómo fueron resueltas para poder ser atendidos estos pacientes. Entonces, de alguna manera, el escenario lo percibo optimista. Por otra parte, tanto los médicos como los hospitales ya están abiertos y habituados a un sistema de comercialización distinto, ya son más accesibles a utilizar plataformas virtuales para podernos comunicar y para poder ejercer el proceso comercial y eso obviamente facilita la dinámica. Obviamente nosotros como empresas proveedoras tenemos que ser más asertivos, tenemos que contar con mayor habilidad para poder de manera óptima hacer llegar el mensaje a los clientes y decirles en corto tiempo cuáles son esos beneficios que podemos ofrecer, cómo lo podemos resolver y cómo damos solución a cosas que son tan indispensables como el servicio, el mantenimiento, el soporte técnico, que también se restringió, pero que hoy se ha resuelto a través de ciertas plataformas o ciertos procedimientos que nos alinean a mantener esos cuidados de prevención para evitar obviamente el contagio. Claro, en este sentido, tu negocio es interesante porque encierra no solamente alta tecnología, sino justamente esta adopción de procesos, ¿no? ¿Cómo integramos, digamos, toda esta parte de un negocio como el médico, que ahorita está, pues, evidentemente en boom en medio de una pandemia, con esta evolución tecnológica constante y maquinaria? ¿Cuándo
digamos, un médico debe de cambiar de maquinarias? ¿Cómo ustedes incentivan esto? ¿Qué tecnología escogen de todo lo que se hace en el mundo? ¿Cómo es esta parte más a nivel estratégico? Mira, algo muy importante a compartir contigo y todo el público es que nosotros estamos dentro de 2 especialidades médicas que tienen, desafortunadamente para los ciudadanos, tienen un problema porque está en detrimento. Es decir, las áreas de cardiovasculares, cardiopulmonares y urológicas tienen tendencia creciente. Las personas con riesgo cardiovascular en el país son aproximadamente el 35% de la población. Órale. Entonces, esto es una cantidad enorme. Estamos hablando de 40 millones de personas con riesgo cardiovascular y que están ligadas a enfermedades que tienen que ver con este proceso, que son diabetes, dislipidemias, obesidad, sedentarismo, y uno de los factores con los que se expresa es la hipertensión. Entonces, esa población digamos, que va en crecimiento por los hábitos alimenticios, por la falta de ejercicio, por el sedentarismo y por el estilo de vida. Entonces, en el sentido de la población, se ve de forma negativa. En el sentido de los negocios, pues esto crece. Hay que atender cada día más personas. El tema de la cardiología es que en el país hay muy pocos especialistas en proporción al número de pacientes que requieren atención. ¿Esto qué significa? Actualmente las sociedades médicas, tanto la Sociedad Nacional de Cardiólogos como la Sociedad Mexicana de Cardiología, estiman alrededor de 3,000 cardiólogos. Entonces, si fueran 3,000 más otros tantos que se han especializado en esto, como médicos internistas, médicos generales y otros que toman esta especialidad, hablamos de 5,000 personas que pudieran atender a 40 millones de personas. Entonces, cada uno tendría que atender 8,000 pacientes. Es difícil. Los médicos que nosotros en el argot le llamamos más taquilleros, llegan a tener 1,000 pacientes. Pero eso prácticamente para un especialista es imposible porque combinan su práctica con congresos, con viajes, con cirugías, con otras actividades que no les dan para tener todo el día atendiendo pacientes. Entonces, uno de los medios que hemos desarrollado es la telemedicina para poder tener un alcance y poder habilitar a médicos generales a que los médicos generales puedan filtrar a esos pacientes con riesgo cardiovascular. De manera. Ok, pues espectacular. Bueno, tenemos que ir a nuestro primer corte, pero no se vayan, amigos. Volvemos. Esto es Factor Económico. En la edición de febrero de la revista Mundo Ejecutivo, Constanza Lozada, directora y presidenta de Pfizer México, profundiza sobre temas como el liderazgo, la equidad de género, cómo lograr un buen equipo de trabajo, además del balance entre su accionar profesional y su vida personal. En la sección Mundo Político presentamos un análisis coyuntural sobre el escenario político para 2021 y las relaciones que mantendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo norteamericano Joseph Biden y con el empresariado nacional. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje sobre neuromarketing, la ciencia para adentrarse en la mente del consumidor y un especial de transformación digital. Este mes, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a los líderes empresariales del nuevo panorama tecnológico con un listado de los mejores CIO y CTO en el país. De igual forma, esta edición cuenta con el suplemento de Mujer Ejecutiva, en el cual encontrarás información sobre las campañas y el trabajo que está realizando la ONU con diversos gobiernos para evitar la violencia de género en estos tiempos de pandemia. Además, conoce cómo la doctora María Antonieta Chagoya Méndez está abriendo la brecha para las mujeres y las futuras generaciones. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. ¿Qué tal, queridos amigos? Volvemos a Factor Económico. Estamos hablando con Alex Bobadilla, quien es director general de XL1 y nos está platicando justamente de algunas coyunturas interesantes en el sector salud, donde parecería que la población pues, es más consciente de ciertos hábitos alimenticios o cuestiones similares. Sin embargo, hay ciertas afecciones que tienen que ver con problemas cardiovasculares, urológicos, que nos comenta Alex, que de hecho van en crecimiento y exponencial, hablando de más de una tercera parte de la población que padece o tiene el riesgo potencial de padecer algún
bueno, pues digamos que alguna enfermedad relacionada con estas áreas médicas, ¿no? Y si bien esto es un gran problema de salud pública, representa un reto justamente para la industria médica. Nos compartía datos interesantes como que no hay suficientes cardiólogos en el país, por ejemplo, donde cada uno tendría que tener potencialmente 8,000 pacientes para darse abasto y atender a toda esta población, digamos, necesitada a futuro. Y bueno, este es un reto, por lo tanto, constante de capacitación y constante de renovación de maquinaria, pues supongo que para tener más escalabilidad, ¿no? Y en este contexto, Alex, de todo este escenario interesante que nos planteas, ¿cómo tu empresa tiene un mercado tan vasto y una necesidad tan apremiante y creciente exponencialmente? ¿Qué servicios das concretamente y cómo abordas todo esto en tu día a día? Bueno, dentro de la compañía lo que hacemos es, primero, nuestra fuerza de ventas, entender exactamente cómo podemos ayudar tanto a cardiólogos como urólogos. Hace un momento te decía el tema de los cardiólogos y el objetivo para nosotros es poderles apoyar en elementos que por su formación profesional ellos no conocieron, como el tema de generación de negocios, como el tema de captación de más pacientes, como el tema de atención a través de usos tecnológicos, como es la telemedicina. Entonces, estos elementos los compartimos con los médicos y les ayudamos a que puedan manejar de forma muy fácil estos conceptos de telemedicina y los puedan implementar con grupos de médicos que están alrededor de ellos y que no son especialistas en cardio, pero con la tecnología y la interpretación del cardiólogo podrían atender a una mayor cantidad de pacientes. Entonces, el uso de la telemedicina en la cardiología es muy importante y también el poder concientizar. Uno de los puntos más relevantes es del 100% de las personas con riesgo cardiovascular solo están hoy diagnosticados alrededor del 25%. Los demás no lo saben. Ahora, los que lo saben se atienden cuando mucho el 40% de esos pacientes. Asumen el tratamiento y lo siguen. Entonces, hay una población, una que no lo sabe y otra que no se atiende, aunque lo sabe, está diagnosticada. Y por ahí trabajamos de la mano con empresas que intermedian, como son consultorios médicos dentro de grupos farmacéuticos o con la propia industria farmacéutica a través de proveerles tecnologías que faciliten el diagnóstico y a su vez ellos que están en contacto con los médicos puedan hacer un crecimiento importante de la atención de pacientes. Y en el caso de la urología, pues es también un tema muy importante. La próstata es un órgano que va creciendo. Entonces, este tema de la próstata, que es una de las áreas que atendemos a través de la utilización de equipos láser, si la población en México somos 130 millones de habitantes, 65 somos hombres y hombres entre 50 y 75 años de edad, habemos al menos 25 millones, todas estas personas somos susceptibles de tener un riesgo de que la próstata nos crezca. A todos nos va a crecer, pero no crece de la misma manera y al final, después de un tratamiento, vamos a requerir una cirugía. Y hoy día, tanto en Estados Unidos, Canadá, como en Europa, todos los países europeos utilizan el equipo láser para la cirugía. En México se utiliza muy poco. Hay muy pocas escuelas médicas que enseñan a los urólogos a utilizar el láser para cirugía de próstata. Por lo tanto, la práctica en su mayoría sigue siendo con un procedimiento que se llama resección transuretral. Y ese procedimiento, que es más invasivo que el láser y que es menos resolutivo que el láser, porque el láser, a la vez que vas resecando o nucleando la próstata, vas sellando el proceso y hay menores efectos secundarios después de la cirugía. Eso se utiliza poco porque hay pocas escuelas médicas que enseñan la utilización. Entonces, nuestro objetivo es facilitar tecnología para que los médicos puedan habilitarse a utilizar estas técnicas, tanto la enucleación como la vaporización, y
tengan elementos para que los pacientes, nosotros, tengamos una recuperación más rápida y más efectiva. Entonces, en ese sentido, estoy trabajando junto con los grupos de médicos, las sociedades médicas, para poder apoyarlos a facilitarles esta tecnología y que crezca la escuela de uso de tecnologías láser. Entonces, mi ocupación es más allá de solamente proveer el equipo, es trabajar de la mano con los médicos y con las escuelas médicas para poder utilizar estas tecnologías. Claro, ¿no? Y interesante en ese sentido que sí, justamente es ir un paso más allá, no solamente proveer equipo y venderlo, sino realmente hay detrás toda una visión, una cultura de que la tecnología cambia las maneras de hacer un procedimiento, cambia la manera en que el cuerpo puede reaccionar, por lo tanto, y cambia también una manera de escalar este tipo de atención, ¿no? Porque una mayor tecnología, pues supongo que cada vez asume un papel más central que el médico mismo. Entonces, a medida que la tecnología empiece a escalar, pues eso quiere decir que la población puede tener mayor acceso. Entonces, igual, para concluir en este segmento, te diría, tú que estás en este juego de educación con doctores, salud pública y maquinaria, ¿cómo va a evolucionar el papel tanto de la tecnología como el médico a futuro? ¿Cómo es tu visión hacia los próximos 10 años, digamos? Bueno, la evolución es exponencial. El uso de la telemedicina se disparó con esta pandemia. Hay muchos médicos en el país que atendieron durante un periodo importante, cuando menos durante 6 meses de mayor riesgo, atendieron a los pacientes a través de telemedicina, de conferencias tipo Zoom, en donde dieron solución a sus tratamientos. Entonces, hoy día tiene mayor aceptación y obviamente está creciendo el uso de los sistemas de robótica para poder hacer cirugías a larga distancia. Entonces, durante los últimos años se ha introducido diferentes tecnologías como el Da Vinci, que es un robot donde puedes operar al paciente de aquí a 10 metros o de aquí a cientos de metros, ¿no? Entonces, obviamente eso va a tener un mayor impacto, va a haber mayor participación de estas tecnologías y va a haber una interacción más importante y que se necesita implementar en el país del uso del expediente clínico electrónico, para que tú como paciente puedas atenderte de forma virtual e inclusive en cualquier otra institución de salud y no solo en una específica. Espectacular. Pues bueno, muy interesante. Vamos a ir a un segundo y último corte, queridos amigos. No se vayan, esto es Factor Económico. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Volvemos, queridos amigos, a Factor Económico. Estamos hablando, pues bueno, un poco de todo, de salud pública, de tecnología, de la manera en que los tratamientos podrían revolucionar las saludes de las sociedades. Y en este sentido, me gustaría, Alex, pasar este tercer bloque hablando un poquito más de experiencias que nos puedas compartir en lo personal. Quizá alguna anécdota de algún cliente que haya ayudado de una manera específica que nos ayude a entender mejor cómo llevas un proceso integral en todo esto que nos platicas y bueno, que pudiera aclarar a la audiencia más acerca de tu nicho. Sí, por supuesto. Con mucho gusto. Pues mira, uno de los puntos importantes es dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, nosotros trabajamos por un par de años en el desarrollo de la utilización de telemedicina. Y esto es debido a que a nivel nacional son pocos los especialistas y las necesidades de los pacientes son muchísimas. Entonces, ¿qué sucedía o qué sucede todavía en gran medida? Es que los pacientes, por ejemplo, que vivían en La Paz, Baja California, se tenían que atender en Ciudad Obregón, donde hay un hospital de alta especialidad, los llamados hospitales de tercer nivel. Y para
hacer un diagnóstico, los subían a una avioneta y los llevaban junto con un familiar, que es la política. Entonces lo llevan y el paciente llega a atenderse y muchas veces el paciente llegaba sin los preparativos para recibir un análisis. Entonces imagínate que el paciente se regresara. O sea, el costo de trasladar al pariente y de tenerlos hospedados un día y que el paciente no llegara en condiciones. Por eso empezamos a trabajar en telemedicina, de tal forma que el especialista, a través de la utilización de pantallas y de equipos conectados a un expediente clínico, pudiera diagnosticar solo dando indicaciones a un médico general o un médico con cierta capacitación para poder evaluar al paciente a larga distancia, colocándole los equipos de manera virtual y colocándole equipos de ultrasonido, electrocardiógrafos, equipos dermatológicos, diferentes especialidades que se conectaron a estos sistemas y que pudieron resolver el traslado de pacientes y reducir el costo de manera importante. Es una experiencia muy interesante que en una parte importante quedó detenida por los temas políticos y regulatorios de todo este tipo de situaciones, pero es algo que se requiere y que hoy día lo aplican también la iniciativa privada, hospitales privados utilizan este tipo de tecnologías y que vale la pena que todo mundo que estamos en el medio de la medicina nos podamos meter a este concepto y resolver temas a través de este uso de tecnologías. Espectacular, pues muy claro el ejemplo y muy didáctico. Y en este sentido me conecta con otras reflexiones, mi querido Alex. Pues tú estás entonces en este mundo que no solamente es de ventas, sino de alguna manera tienen un trasfondo de educación, de educar a la audiencia, educar a los clientes. Y en ese sentido tú también te has desarrollado en lo personal justamente dando conferencias en este sentido, ¿no? Que es una parte que estaría muy interesante que le platiques a la audiencia. ¿Cómo te reinventaste en esta pandemia y cómo uniste estos dos temas de vender y educar para crear una nueva faceta de tu propia persona? Gracias. Sí, es un tema apasionante para mí porque durante el mes de marzo y abril del 2020, además de pasar por un proceso de crisis personal en donde decía qué va a pasar, cómo se va a resolver. Yo pensaba que iban a ser 15 días y ya llevamos casi un año con estas circunstancias. Entonces cambié el mindset y me enfoqué a qué hacer mientras esto dure y no preocuparme cuándo va a acabar. Y en ese sentido, dado que antes viajaba mucho, salía muchísimo, hoy todo ese tiempo lo he invertido a prepararme, a escribir un libro acerca de ventas, a también dar conferencias a través de los diferentes medios electrónicos, el poder compartir con todas las personas que se dedican a ventas los conceptos esenciales. ¿Qué es lo que busca un cliente? Recientemente un amigo que está vendiendo tecnologías para optimización de procesos me hablaba mucho del software y le decía yo, pues es que más que vender software, lo que tú haces es esa optimización de procesos, reduce los tiempos de producción, aumenta las utilidades de la compañía y genera un beneficio importante tanto para la empresa como para, por ejemplo, los tiempos de entrega de esos productos que están fabricando. Entonces hay que entender exactamente qué es lo que vamos a resolver en el cliente para que podamos ofrecerle esos grandes beneficios. Entonces lo que estoy haciendo a través de esta actividad, que es apasionante para mí, compartir experiencias, dar conferencias. Ya empecé a escribir un segundo libro también para compartir de cierta manera todas estas experiencias, casos de éxito y casos también complejos en el proceso de las ventas. Eso estoy haciendo, mi querido Enrique. No, pues está bien y fundamental ese trabajo, además de dar ingeniería y no solamente motivar a la gente, ¿no? Que a veces muchos speakers quizás se quedan en ese primer nivel de solo motivar y no ayudar a resolver con innovación integral, ¿no? Y en este sentido estaría padre que nos ayudaras a concluir igual con la audiencia algunas 3 lecciones o 3 mensajes que quieras dar, o bueno, pueden ser menos o más, que hayas aprendido en todo este proceso como consejos puntuales a muchos emprendedores que nos siguen en este programa. Bueno, el primero es recordar que sí es muy relevante tener experiencia, tener conocimientos, pero es mucho más relevante tener una buena actitud. Mantenerte con buena actitud
como lo dice Víctor Coopers, es esencial y eso multiplica. La actitud multiplica en todo. O sea, mucha gente puede no tener la mayor experiencia ni el mayor conocimiento, pero si tiene buena actitud va a generar grandes resultados. Y a la inversa, aunque tengan experiencia y no tengan actitud, pues van a generar resultados mediocres. Entonces es importante trabajar en la actitud. Por otra parte, este es un momento de reinvención continua, o sea, de estar buscando alternativas de solución para poder enfrentar todas las circunstancias que se presentaron en nuestros negocios. Nos cambió la forma de trabajar, nos cambió la forma de vender, nos cambió la forma en que compran nuestros clientes. Entonces nosotros necesitamos mayor preparación, necesitamos conocer técnicas que, como lo digo en alguna de las conferencias, es como, por ejemplo, cuando quieres colocar un tornillo en la pared, puedes utilizar un desarmador común y corriente o puedes utilizar un taladro que trae sujeto un atornillador. Entonces eso lo vas a hacer en 2 segundos en vez de estarle dando con la mano. Cuando conoces técnicas de ventas, puedes de manera más sencilla convencer y resolver las necesidades que tiene tu cliente. Espectacular, mi querido Alex. Pues se nos ha ido el programa realmente como el agua. Muy interesante el contenido, muchas gracias. Y bueno, los invitamos, amigos, a que nos sigan en nuestras redes de Mundo Ejecutivo, de Factor Económico. También las redes de Alex van a aparecer en pantalla. Y bueno, gracias por acompañarnos. Esto fue Factor Económico. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó